Pasé 37 días casado sin que mi esposa me tocara un pelo. Ella creyó que yo era un perro manejable que pagaría sus cuentas a cambio de nada. Díganme si soy un exagerado o si me están viendo la cara. Llevo 5 semanas casado. 37 días exactos. Y mi esposa no me ha dado ni un beso. Ni uno. Cada vez que intento tocarla me suelta la frase: mi cuerpo, mi decisión. Yo pensaba que debía respetarla y callarme la boca. Hasta que descubrí que esa frase no era por empoderamiento, era la cortina de humo que ocultaba la verdadera razón. Mi nombre es Diego Lozano. Tengo 33 años y soy maestro de 3er grado. Llevo 8 años enseñando a niños a sumar y restar, así que se me dan bien los números. Y hay un número que no me puedo sacar de la cabeza: 5 semanas y 2 días. Ese es el tiempo exacto que llevábamos casados Magdalena y yo, cuando finalmente entendí que mi matrimonio era una farsa. 5 semanas y 2 días durmiendo en la misma casa, y ni una sola vez me permitió tocarla. No hablo solo de sexo. Hablo de contacto humano básico. Ni un beso de más de 1 segundo. Ni un abrazo al llegar del trabajo. Ni siquiera me dejaba tomarle la mano mientras veíamos la televisión. Esa noche estábamos en el sofá. El mismo sofá de cuero marrón que compré hace 3 años, cuando pensaba que me iba a quedar soltero para siempre. Ella estaba en una esquina, pegada al borde, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Estiré la mano. Solo quería rozar su brazo. Un gesto mínimo de cariño. Ella se apartó como si la hubiera quemado con un cigarrillo. Magdalena, le dije intentando mantener la calma, aunque por dentro me estaba muriendo. No te estoy exigiendo nada. Solo pregunto por qué ni siquiera me das un beso de buenas noches. Somos esposos. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Su dedo seguía deslizando por la pantalla, ignorándome por completo. Ya te lo dije, Diego. Mi cuerpo, mi decisión. Esa frase. Esa maldita frase se había convertido en su escudo para todo. La usó cuando le pregunté por qué dormía en la habitación de invitados con la puerta cerrada con llave. La usó cuando intenté tomarle la mano en la cena con mis padres el domingo pasado, dejándome como un idiota frente a mi madre. La usó cuando sugerí un viaje de fin de semana para celebrar nuestro primer mes. Respeto eso completamente, le dije, sintiéndome patético. Pero estamos casados. Creí que el matrimonio implicaba intimidad. Entonces, ella dejó de mirar el teléfono. Me miró con unos ojos tan fríos que sentí un escalofrío en la espalda. Creíste mal. Se levantó y se fue a su habitación. Escuché el clic del cerrojo. Otra noche solo. Me fui a la cocina a prepararme un sándwich. Pavo y queso en pan integral. Lo mismo que como en el almuerzo de la escuela. Ahí estaba yo, un hombre recién casado, comiendo un sándwich triste de pie en su propia cocina, mirando un frasco de mayonesa vacío. Me sentía estafado. Me sentía sucio. Mientras masticaba, mi mente empezó a rebobinar la película de nuestra relación. Y de repente, las piezas empezaron a encajar. Conocí a Magdalena hace 2 años. Era trabajadora social del distrito escolar. Se encargaba de familias rotas, de casos difíciles. Era callada. Escuchaba bien. Me pareció una mujer profunda, seria. Yo venía de cuidar a mi papá hasta que murió. Estaba solo. Y ella parecía entender la soledad. Salimos 14 meses. Todo parecía normal. O eso creía yo. Ahora, con la luz fría de la cocina iluminando mi miseria, empecé a ver las banderas rojas que ignoré porque estaba desesperado porque me quisieran. Nunca quiso hablar del futuro real. Cuando nos mudamos juntos, insistió en cuentas separadas. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, dijo. Yo ganaba más, así que pagaba casi todo, pero ella guardaba su dinero como si se preparara para una guerra. Durante la planeación de la boda, estaba obsesionada con las flores, con el salón, con las fotos. Pero cada vez que yo hablaba de la luna de miel, o de dónde íbamos a vivir en 5 años, ella cambiaba de tema. Cuando le dije que quería tener hijos, solo me dijo: ya veremos. Pero hubo un momento clave. Un momento que mi cerebro había archivado y que ahora regresó con fuerza. Fue en marzo. Durante una sesión de consejería prematrimonial con el pastor Guillermo. El pastor nos preguntó qué esperábamos del matrimonio. Yo solté el discurso romántico de siempre. Envejecer juntos, ser una familia. Magdalena se quedó callada un momento y luego dijo: el matrimonio se trata de seguridad y compañerismo. Es una base estable para construir mis metas. En ese momento pensé: qué mujer tan pragmática y sensata. Qué imbécil fui. No estaba siendo pragmática. Estaba siendo literal. Miré el pasillo oscuro hacia la habitación donde mi esposa dormía bajo llave. Ella no se había casado conmigo por amor.
ni siquiera por atracción. Se había casado conmigo porque yo era un maestro con un sueldo estable, una casa propia, un buen seguro médico y un carácter demasiado blando como para quejarme. Mi matrimonio no era una relación, era una beca vitalicia. Ella no quería un marido que le calentara la cama, quería un patrocinador que le pagara la calefacción. Yo era su red de seguridad, su beca vitalicia. Y la intimidad física que tuvimos cuando éramos novios. Esa solo fue la carnada para que yo mordiera el anzuelo. Ahora que ya tenía el anillo y el acta de matrimonio, ya no necesitaba actuar. La rabia empezó a reemplazar a la tristeza. Me terminé el sándwich de un bocado amargo. Ella pensaba que tenía el control. Pensaba que yo me iba a quedar callado, aceptando ser su compañero de piso que paga las facturas por el resto de mi vida. Creíste mal, me había dicho. Bueno, Magdalena, tú también creíste mal, si piensas que soy estúpido. Fue entonces cuando recordé algo más. Algo crucial. Las sesiones con el pastor Guillermo. El pastor era un hombre meticuloso. Al principio de la consejería, nos pidió firmar un papel. Un consentimiento. Grabo las sesiones para mis notas y para ayudarlos mejor si recaen en viejos problemas, nos dijo. Ambos firmamos. Magdalena firmó sin leer, demasiado ocupada eligiendo el color de las servilletas de la boda. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. Saqué mi teléfono. Busqué el número del pastor Guillermo. Sabía que era tarde, pero no podía esperar. Mi matrimonio era una mentira, y necesitaba pruebas antes de que ella me hiciera pasar por el malo de la película. Marqué. El tono sonó una vez. 2 veces. ¿Hola? La voz del pastor sonaba adormilada. Pastor Guillermo, soy Diego Lozano. Perdón por la hora. Diego. Hijo, ¿pasó algo? ¿Están bien tú y Magdalena? No, pastor. No estamos bien. De hecho, creo que Magdalena le mintió a usted. Me mintió a mí y le mintió a Dios en ese altar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esas son palabras muy fuertes, Diego. Necesito hacerle una pregunta, y necesito que sea honesto conmigo. Las grabaciones de nuestras sesiones. ¿Todavía las tiene? El pastor dudó. Podía escuchar su respiración. Las guardo por 6 meses por protocolo. Sí, las tengo. No las borre, le dije, y mi voz sonó tan fría que ni yo mismo me reconocí. Creo que mi esposa confesó su plan en esas cintas, y voy a necesitarlas para demostrar que este matrimonio es un fraude. Colgué. Miré la puerta cerrada de Magdalena una última vez. Ella dormía tranquila, pensando que había ganado. Pensando que yo era un hombre débil. Mañana iba a descubrir que el maestro de 3er grado también sabe dar lecciones. A la mañana siguiente, fui a la oficina del pastor Guillermo. Me recibió con cara de funeral y un sobre manila en la mano. Diego, me dijo, y no me miraba a los ojos. He orado mucho sobre esto. Escuché las grabaciones anoche. Hay cosas que Magdalena dijo. Cosas que en su momento interpreté como miedo prematrimonial, pero que ahora, sabiendo lo que sé, suenan muy diferentes. Me entregó el sobre. Pesaba. Sentí que tenía una granada en la mano. Lamento que haya llegado a esto, hijo. Me fui directo a mi escuela. Era viernes por la tarde. El salón estaba vacío. Me senté en mi escritorio, rodeado de dibujos de niños y pizarrones borrados, y metí la memoria USB en mi computadora. Me puse los audífonos. Le di play. Fueron 6 horas de grabaciones, pero solo necesité 10 minutos para sentir ganas de vomitar. En la sesión de junio, escuché la voz de Magdalena. Esa voz suave que yo amaba. El pastor le preguntaba qué buscaba en un esposo. Ella respondió, quiero a alguien que no me haga demandas. Alguien que me dé seguridad financiera sin esperar que yo sea pasional. Diego es perfecto porque es manejable. Manejable. Así me llamaba mi prometida. Como si fuera un perro. Adelanté la grabación a agosto. Sesión final. La más condenatoria. El pastor preguntó sobre la intimidad. Y escuchen bien lo que dijo esta mujer porque se me heló la sangre. Pastor, no tengo intención de acostarme con él después de la boda. Necesito mi espacio. Diego lo entenderá. Él se conformará con la compañía y con que le administre la casa. No es del tipo de hombre que exige cosas. Si se pone difícil, tengo mis métodos para mantenerlo a raya. Me quité los audífonos. El silencio del salón de clases me zumbaba en los oídos. Tengo mis métodos. Sus métodos eran la manipulación. Sus métodos eran usar frases de empoderamiento femenino, para disfrazar su frialdad calculadora. Ella no era frígida, ni tenía traumas, ni necesitaba respeto. Ella simplemente sentía asco por mí, pero amaba mi sueldo y mi estabilidad. Yo no era su esposo. Era su patrocinador.
Y ella se había reído en mi cara todo este tiempo, contando con que yo fuera demasiado bueno para quejarme. Ese fin de semana no le dije nada. Me dediqué a organizar la evidencia. El lunes, fui a ver a una abogada especialista en derecho familiar, Ana Morales. Cuando Ana escuchó los audios, se recostó en su silla y soltó un silbido. Diego, me dijo, en 20 años de carrera nunca había visto una prueba tan clara de fraude. Esto no es un divorcio. Esto es una anulación. Ella te vendió un producto falso. Firmó un contrato matrimonial bajo premisas falsas. Vamos a destruirla en la corte. El viernes siguiente, llegué a casa con los papeles. Magdalena estaba en la sala, viendo televisión. Ni me saludó. Le tiré el sobre las piernas. ¿Qué es esto?, preguntó, con esa arrogancia de siempre. Abrió el sobre. Sus ojos escanearon la primera página. Petición de anulación por fraude y tergiversación. Se puso roja de furia. ¿En serio, Diego? Se levantó y tiró los papeles al suelo. ¿Me estás demandando porque no quiero tener sexo contigo? ¿Tan frágil es tu ego masculino? No es por sexo, Magdalena. Es por honestidad. Es mi cuerpo, gritó, usando su carta favorita. Tengo derecho a decir que no. Cualquier juez se reirá de ti por intentar obligarme. Me acerqué a ella. Por primera vez en 5 semanas, invadí su espacio personal. Le dijiste al pastor Guillermo que te casabas conmigo por seguridad, no por amor. Le dijiste, y cito textualmente, que la intimidad física no era parte del trato, y que yo me conformaría. Eso es fraude, Magdalena. Engañaste a una persona para que firmara un contrato legal ocultando información vital. Se puso pálida. Esas sesiones eran confidenciales, susurró. Eran confidenciales hasta que tú rompiste los votos. Nos vemos en la corte. Ese fin de semana fue extraño. Ella se encerró en su cuarto hablando por teléfono. Supuse que con un abogado. Yo dormí como un bebé por primera vez en meses. Pero, el lunes pasó algo que me dio más asco que las grabaciones. Llegué del trabajo y olía a comida. Magdalena estaba en la cocina. Llevaba puesto un vestido que solía usar cuando éramos novios, uno que sabía que me gustaba. La mesa estaba puesta. Había vino. Había preparado estofado de carne. Mi favorito. Hola, Diego, dijo, con una sonrisa tímida. La primera sonrisa en semanas. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Siéntate, por favor. Me senté. La miré actuar. Me sirvió el vino, me sirvió el estofado. Se sentó cerca de mí, rozando mi brazo con el suyo. El mismo brazo que hace unos días no podía ni tocar. Estuve pensando, dijo, bajando la voz a un tono seductor. Tienes razón. El matrimonio necesita intimidad. Tal vez fui muy dura. Podemos ir a la habitación después de cenar y arreglar esto. Me quedé mirándola. Ahí estaba. La oferta. Lo que yo había rogado durante 5 semanas. Sexo. Cariño. Intimidad. Pero ahora, viéndola ahí, ofreciéndose como si fuera un pedazo de carne en oferta para evitar una demanda, sentí una repulsión física. Ella no me deseaba. Ella deseaba mi casa, mi sueldo y mi silencio. Y estaba dispuesta a acostarse conmigo para mantenerlos. Eso la convertía en algo que no voy a decir aquí por respeto a la audiencia. Pero ustedes saben la palabra. Probé el estofado. Está delicioso, dije. Ella sonrió, triunfante. Pensó que ya me tenía. Pensó, un poco de comida, un poco de sexo, y el idiota retirará la demanda. Me alegra que te guste, dijo ella poniéndome la mano en la pierna. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Olvidar todo este lío legal. Dejé la cuchara suavemente sobre la mesa. Le quité la mano de mi pierna con 2 dedos, como si fuera algo sucio. Magdalena, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Porque te amo, mintió, sin pestañear. Saqué mi teléfono del bolsillo. Qué raro. Porque aquí tengo otra versión. Busqué el archivo de audio. Subí el volumen al máximo. Y le di play, justo en su cara. Su propia voz llenó la cocina. Necesito a alguien que entienda que no soy una persona afectuosa. Puedo ser una buena esposa administrando la casa, pero no quiero que me presionen con expectativas románticas. Diego, se conformará. La cara de Magdalena se descompuso. Se le cayó la máscara de esposa amorosa y apareció el terror puro. Se levantó de golpe, tirando la silla. No puedes usar eso. Es ilegal. Me terminé mi copa de vino con calma. Ya lo usé. Mi abogada lo tiene. El juez lo tendrá. ¿Y tú? Tú vas a necesitar algo más que un estofado para salir de esta. Me levanté y me fui a mi cuarto.
Puse el cerrojo. Esa noche, ella golpeó mi puerta llorando, suplicando. Pero yo me puse los audífonos y me dormí. El juicio era en un mes. Y yo estaba listo para verla caer. El día de la audiencia en enero, hacía un frío que te calaba los huesos. Pero el frío de afuera no era nada comparado con el hielo que había dentro de la sala del tribunal. Magdalena llegó temprano. Y tengo que admitir que es una actriz de primera categoría. Se había quitado el maquillaje. Llevaba un suéter de lana beige, 2 tallas más grande, y caminaba con la cabeza gacha. Ya no era la mujer arrogante que me dijo: mi cuerpo, mi decisión. Ahora jugaba el papel de la esposa intimidada. La víctima perfecta. Su abogado era un tipo con traje caro y sonrisa de tiburón. Mi abogada, Ana, me apretó el brazo y me susurró: no reacciones. Digan lo que digan, no hagas muecas, no resoples. Deja que se ahorquen solos. La jueza Patricia Herrera entró. Una mujer de unos 60 años, con mirada de láser. Golpeó el mazo, y empezó el show. El abogado de Magdalena se levantó primero. Y vaya que tenía un discurso preparado. Su señoría, empezó paseándose por la sala. Este caso es un precedente peligroso y vergonzoso. El señor Lozano está intentando anular un matrimonio legal simplemente porque su esposa ejerció su derecho a decir: no, esto no es fraude, es una represalia. Es un castigo financiero de un hombre herido en su ego, porque no obtuvo el sexo que creía haber comprado con el anillo. Sentí que la sangre me hervía en las orejas. Me estaba pintando como un depredador. Como un monstruo que demandaba a su mujer por no abrirle las piernas. Miré a Magdalena. Estaba secándose una lágrima inexistente con un pañuelo. Mi clienta, continuó el abogado, tuvo miedo. Se sintió presionada. Y ahora, su esposo quiere borrarla del mapa legalmente. Pido que se desestime la anulación y se proceda a un divorcio estándar, con la división de bienes correspondiente. Ahí estaba la trampa. Si era divorcio, ella se quedaba con la mitad de mis ahorros. Si era anulación, se iba sin nada. La jueza miró a mi abogada. ¿La parte demandante tiene algo que decir? Ana se levantó despacio. Sin teatro. Sin gritos. Su señoría. La defensa pinta una historia muy conmovedora sobre autonomía corporal. Y estaríamos de acuerdo con ellos, si no fuera por un pequeño detalle. La señora Lozano no tenía miedo. La señora Lozano tenía un plan. Y tenemos su confesión en audio. Ana sacó la memoria USB. El abogado de Magdalena se puso tenso. Objeción, dijo. Esas son conversaciones privadas con un clérigo. Ambas partes firmaron un consentimiento de grabación para uso educativo y legal, respondió Ana mostrándole el papel firmado a la jueza. Y el pastor Guillermo ha entregado las cintas voluntariamente. La jueza sintió. Reprodúzcalo. El silencio en la sala era absoluto. Ana conectó el audio a los altavoces del tribunal. Primero se escuchó estática. Y luego, la voz de Magdalena. Nítida. Sin miedo. Pastor, no tengo intención de tener una relación física con él. Necesito a alguien que me dé seguridad financiera sin exigencias. Diego es perfecto porque es manejable. Se conformará con la compañía y con que le administre la casa. La sala se quedó helada. Magdalena dejó de secarse las lágrimas falsas y se puso pálida como un papel. Pero Ana no había terminado. Puso el siguiente clip. Si no capta las indirectas, lo manejaré después de la boda. Él no es del tipo que se queja. Ana detuvo la grabación. Se giró hacia la jueza. Su señoría, esto no es una mujer con miedo a la intimidad. Esto es una mujer que firmó un contrato matrimonial con dolo, ocultando deliberadamente que no tenía intención de cumplir con los fines del matrimonio, simplemente para obtener beneficios económicos y estatus social. Eso se llama fraude. La jueza Herrera se quitó las gafas. Miró a Magdalena. Y esa mirada valió cada centavo de los honorarios de mi abogada. Señora Lozano, dijo la jueza con voz calmada, pero afilada. ¿Es esa su voz? El abogado de Magdalena le susurró que se callara, pero la jueza insistió. Le hice una pregunta. ¿Es esa su voz admitiendo que planeó engañar a su esposo antes de la boda? Magdalena temblaba. Ya no actuaba. Ahora temblaba de verdad. Sí, su señoría. Pero yo solo estaba siendo honesta sobre mis sentimientos. Fue honesta con el pastor, la cortó la jueza. Pero no con el hombre con el que se casó. El matrimonio es un contrato basado en la buena fe. Usted entró en ese contrato con mentiras premeditadas. La sentencia cayó como una guillotina. Se concede la anulación del matrimonio por causa de fraude. El matrimonio se declara nulo e inválido, como si nunca hubiera existido. Magdalena soltó un sollozo,
pero la jueza no había terminado. Además, dado que hubo dolo, ordenó a la demandada restituir al demandante los costos de la boda, el valor del anillo de compromiso y el pago de los costos legales de ambas partes. No solo se iba sin mi dinero, se iba con una deuda de casi $25,000. Al salir del tribunal, Magdalena intentó acercarse a mí en el pasillo. Su abogado ya estaba guardando sus cosas, claramente molesto por haber perdido un caso tan obvio. «Diego», me dijo ella, con la voz rota. «Nunca quise que esto terminara así. Lo siento». La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer asustada, endeudada y sola. Hace 2 meses, me habría dado lástima. Hoy, no sentí nada. «Magdalena, tú querías exactamente esto. Querías seguridad sin dar nada a cambio. Solo que no contabas con que el perro manejable supiera morder». Me di la vuelta y me fui. Pero el castigo real no fue el dinero. Fue el chisme. Vivimos en una ciudad donde el círculo de profesores y trabajadores sociales es pequeño. La noticia corrió como pólvora. ¿Supiste lo de Magdalena? Se casó con Diego solo por dinero, y el pastor la grabó confesando. Recuerden que ella era trabajadora social. Su trabajo depende de la confianza, de la ética, de evaluar familias. ¿Quién va a confiar en una trabajadora social que comete fraude matrimonial premeditado? Nadie. Los padres empezaron a pedir que la cambiaran de sus casos. Sus compañeros dejaron de invitarla a comer. Su jefa le sugirió discretamente que buscara otro rumbo. 6 meses después, supe que renunció. Empacó sus cosas y se mudó de regreso a vivir con su mamá. Su carrera en este estado estaba muerta y enterrada. Y yo, bueno, no les voy a mentir diciendo que mi vida es una película de acción. Sigo siendo maestro de 3er grado. Sigo comiendo sándwiches de pavo. Sigo pagando la hipoteca del sofá de cuero marrón. Pero ahora, cuando llego a casa y hay silencio. Es un silencio de paz, no de rechazo. Empecé a salir con alguien hace poco. Es profesora de arte. En nuestra segunda cita, le conté todo. Le dije, «Mira, vengo de esto. Si no buscas algo real, dímelo ya y nos ahorramos el café». Ella se rió, me tomó de la mano y me dijo que no tenía prisa, pero que tampoco tenía máscaras. Magdalena quería una vida sin riesgos. Quería la seguridad perfecta. Y por buscar eso con mentiras, terminó perdiéndolo todo. El karma es como un micrófono de solapa. Aunque creas que nadie te está escuchando, siempre está encendido esperando a que digas una estupidez para arruinarte la vida. Yo perdí 5 semanas de mi vida y unos cuantos miles en abogados, pero recuperé algo que no tiene precio, mi dignidad. Así que, caballeros, y damas también, si su pareja les dice, «Mi cuerpo, mi decisión para negarles afecto básico durante semanas», créanles. Es su decisión, pero también es decisión de ustedes agarrar sus maletas, pedir las grabaciones y largarse antes de que sea tarde. La verdad siempre sale a la luz. A veces solo necesita un micrófono encendido. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.